El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la serie Feliz para Siempre, preparándonos para el encuentro con nuestro Dios. Amos 4:12. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Y esta es nuestra presentación para hoy, 5 de octubre. Vamos a orar. Amado Dios que estás en el cielo y que vives en comunión con tus hijos a través del Espíritu Santo, te damos las gracias, Señor, porque hoy estamos vivos. Te damos las gracias porque tenemos una misión. Oramos, buen Dios, por nuestro prójimo, en especial por los privados de libertad. Oramos, buen Dios, por los enfermos. Oramos por los hogares, las familias, los jóvenes, los niños. Por su pueblo a nivel mundial. Oramos, buen Dios, para que haya paz en el mundo. De tal manera que el Evangelio pueda ser predicado en toda nación, tribu, lengua. Y podamos de esta forma acelerar tu venida. Oramos en el nombre de Jesús, para que usted tome control del programa de hoy. Amén. Nuestro primer segmento, vidas con objetivos. En este primer segmento estudiamos las vidas de personajes bíblicos que nos sirven de ejemplo en nuestro camino al cielo, preparándonos para el encuentro con Dios. El principal de estos personajes bíblicos es el propio Dios. En la persona del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. Estudiamos la vida, la naturaleza y la misión del Espíritu Santo. Veamos. El Espíritu Santo, mi amigo personal. Luego de haber visto aspectos importantes sobre la naturaleza del Espíritu Santo, ratificando su deidad, nos encontramos con la promesa del Espíritu Santo. Jesús dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. Juan 14:15. Y nos preguntamos, ¿cuáles mandamientos, Señor Jesús? Cuando vamos a la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, nos encontramos con 28 creencias. Las cuales están agrupadas en 6 doctrinas. La doctrina de Dios,
que contiene las Sagradas Escrituras, la Deidad, Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Las 5 primeras creencias fundamentales. Luego nos encontramos la doctrina de la humanidad, que es donde estamos estudiando en este día de hoy. Y acá nos encontramos la creación y la naturaleza de la humanidad. Sexta y séptima creencias. La doctrina de la salvación, nuestra tercera doctrina. Y acá nos encontramos las creencias números 8, 9, 10 y 11. La gran controversia, la vida, muerte y resurrección de Cristo, la experiencia de la salvación y el crecimiento en Cristo respectivamente. La cuarta doctrina, la doctrina de la Iglesia. Aquí se encuentran reunidas las creencias fundamentales 12 al 16. A las 16. La Iglesia, el remanente y su misión, unidad en el cuerpo de Cristo, el bautismo, la cena del Señor o comunión. La quinta doctrina, la doctrina de la vida diaria. Es la más completa. En esta doctrina tenemos las creencias 17 a la 23. Comenzando con dones espirituales y ministerios, el don de profecía, la ley de Dios, el sábado, la mayordomía, la conducta cristiana, el matrimonio y la familia. Llegamos a la última doctrina, más no menos importante, la sexta doctrina, la doctrina de la restauración, también conocida como la doctrina del fin de los días, de los tiempos. Acá tenemos las 5 últimas creencias. Comenzando con la 24, el ministerio de Cristo en el santuario, la segunda venida de Cristo, la muerte y resurrección, el milenio y el fin del pecado, y finalmente la nueva tierra. Estudiando en detalle cada una de estas doctrinas, hemos visto ya la primera, la doctrina de Dios. Hemos mencionado los puntos importantes de esta doctrina que encierra las 5 primeras creencias fundamentales, las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, la primera de estas creencias fundamentales. Entendemos que son la palabra escrita de Dios, dada por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron movidos por el Espíritu Santo. En esta palabra, Dios ha confiado a la humanidad el conocimiento necesario para la salvación. Las Sagradas Escrituras son la suprema autoridad e infalible revelación de su voluntad. Son la norma de carácter, la puerta de la experiencia, la prueba de la experiencia. La prueba de la experiencia. El revelador definitivo de las doctrinas.
y el registro fiable de los actos de Dios en la historia. Bajo el principio de solo la Escritura. La primera y el resto de las doctrinas fundamentales tienen su base solamente en la Escritura, en las Sagradas Escrituras. Ni un solo pasaje de otro material literario de ningún otro autor es tomado en cuenta para confeccionar las 28 creencias fundamentales que rigen el pueblo de Dios. La segunda creencia, la deidad, nos deja claro que hay un solo Dios. El mismo consiste en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una unidad de tres personas coeternas o coeternales. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisciente sobre todo y omnipresente. Es infinito y más allá de la comprensión humana, pero conocido a través de su autorrevelación. Dios, que es amor, es para siempre digno de adoración y servicio por parte de toda la humanidad. Esta primera doctrina, esta segunda creencia en la primera doctrina, encuentra su fundamento, como hemos dicho, solamente en las Sagradas Escrituras. La tercera creencia que vimos el 1 de octubre es Dios Padre. Dios el Padre eterno es el creador, proveedor, sustentador y soberano de toda la creación. Él es justo y santo, misericordioso y gentil, lento para la ira y abundante en amor y fidelidad. Las cualidades y poderes exhibidos en el Hijo y en el Espíritu Santo son también las del Padre. Una vez más, esta creencia fundamental encuentra su fundamento solo en las Escrituras. El día 2 de octubre estudiamos Dios el Hijo. Cuarta creencia fundamental. Dios Hijo encarnó en Jesucristo. A través de él todas las cosas fueron creadas. El carácter de Dios es revelado. La salvación de la humanidad es alcanzada y el mundo es enjuiciado. Dios, siendo eterno y verdadero, se convirtió también en un verdadero humano, Jesús el Cristo. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Vivió y experimentó la tentación como un ser humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Por medio de sus milagros manifestó el poder de Dios y fue atestiguado como el Mesías prometido de Dios. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz en lugar nuestro a causa de nuestros pecados. Resucitó de entre los muertos y subió al cielo para ministrar en el santuario celestial en nuestro favor. Él vendrá de nuevo y la gloria para la liberación final de su pueblo y la restauración de todas las cosas.
Él vendrá de nuevo en la gloria para la liberación final de su pueblo y la restauración final y la restauración de todas las cosas. Una vez más, esta cuarta creencia encuentra su fundamento en cualquier cantidad de pasajes mencionados solamente en las Escrituras. La quinta doctrina que vimos el 3 de octubre, o sea, antes de ayer, Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo fue parte activa con el Padre y el Hijo en la creación, la encarnación y la redención. Él es tan persona como lo son el Padre y el Hijo. Él inspiró a los autores de las Escrituras. Llenó la vida de Cristo con poder. Él atrae y convence a los seres humanos. Y aquellos que responden, Él los renueva y transforma a la imagen de Dios. El Espíritu Santo fue enviado por el Padre y el Hijo para estar siempre con sus hijos. Extiende los dones espirituales a la iglesia, la capacita para dar testimonio de Cristo y en armonía con las Escrituras la conduce a toda verdad. Hay muchos textos bíblicos en la Biblia. Presentamos en pantalla algunos de ellos que confirman la existencia del Espíritu Santo como parte de la deidad. El día de ayer iniciamos la segunda doctrina, la doctrina de la humanidad. Amorosamente diseñados como seres perfectos, Dios creó a los humanos y a su imagen con libre albedrío y dominio sobre la tierra. Pero el pecado se coló a través de la tentación por parte de Satanás. El diablo ahora por parte de Satanás, perdón, el diablo. Ahora, la perfección de la humanidad está manchada. Los cuerpos y nuestras mentes están corrompidos. Nuestro mundo, que una vez fue perfecto, hoy está en constante lucha entre el bien y el mal. Afortunadamente, Dios tenía un plan para redimir a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Él finalmente tendrá la victoria sobre el pecado y la muerte y nos restaurará a nosotros y a nuestra tierra a su estado original de belleza y perfección. Las siguientes declaraciones describen lo que la Iglesia de Cristo de Acción Cristiana cree acerca de la tierra y la humanidad en el contexto del plan final de Dios. La creación. Dios ha revelado en las Escrituras el auténtico e histórico relato de su
actividad creativa. Él creó el universo. Y en una reciente creación de 6 días, el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y descansó el 7º día. Así estableció el sábado como un recordatorio perpetuo de la obra que realizó y completó durante 6 días literales, que junto con el sábado constituyeron la misma unidad de tiempo que hoy llamamos una semana. El primer hombre y la primera mujer fueron hechos a imagen de Dios, como la obra cumbre de la creación. Permiso. Se le dio dominio sobre el mundo y se les entregó la responsabilidad de cuidarlo. Cuando el mundo fue terminado, el relato bíblico dice que era muy bueno. O todo era bueno en gran manera, declarando la gloria de Dios. Esta doctrina tiene su fundamento en la sola escritura. Los pasajes que nos ayudan a entender y a enseñar esta doctrina están en pantalla. Comenzando con Génesis capítulo 1 y capítulo 2, el capítulo 5 y el capítulo 11. Siguiendo por Éxodo capítulo 20, hasta Isaías capítulo 45, Hechos 17, Colosenses 1, Hebreos 1 y Apocalipsis 10 y 14. Para hoy, 5 de octubre, mis queridos hermanos, estudiamos la creencia fundamental número 7. Naturaleza de la humanidad. El hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios con individualidad, el poder y la libertad de pensar y hacer. Aunque fueron creados como seres libres, cada uno es una unidad indivisible, de cuerpo, mente y espíritu, que depende de Dios para la vida, el alimento y todo lo demás. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de Él y cayeron de su alta posición. Cayeron de su alta posición. La imagen de Dios en ellos fue desfigurada y se sometieron a la muerte. Sus descendientes comparten esta naturaleza caída y sus consecuencias. Nacen con debilidades y tendencias al mal. Pero Dios en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo y por su espíritu restaura en los mortales penitentes la imagen de su creador. Creados para la gloria de Dios, están llamados a amarlo a Él y a los demás y a cuidar de su entorno. Una vez más, esta séptima creencia
encuentra su fundamento en la sola Escritura. Comenzando con Génesis 1:26 al 28. Pasando por Génesis 2:7, 15 y el capítulo 3. Saltamos al Salmo 8, 4 al 8, 51, 5 y 10, 58, 3. Saltamos a Jeremías 17, 9. Entramos en el Nuevo Testamento, Hechos 17, 24, 28. Vamos a los escritos de Pablo, las cartas de Pablo, Romanos 5, 12 al 17, Segunda de Corintios 5, 19 y 20, Efesios 2, 3, Primera de Tesalonicenses 5, 23. Vamos a las cartas del apóstol Juan. Primera de Juan 3, 4, 4, 7, 8, 11 y 20. Estas son las citas que fundamentan esta séptima creencia fundamental. La humanidad, la naturaleza de la humanidad. Te esperamos mañana, cuando iniciaremos a estudiar la tercera doctrina. Que encierra las siguientes creencias fundamentales. El siguiente bloque de creencias fundamentales. Como ya hemos mencionado, estamos estudiando en Vidas con Objetivos el Espíritu Santo, mi amigo personal. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos este importantísimo segmento. Vidas con Objetivos. Que podamos comprender la naturaleza y misión del Espíritu Santo. De tal manera que podamos así prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Bendice a los que están presentes en la transmisión y a los que están escuchando esta grabación. Por Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Y le esperamos mañana. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y espero que tengan un feliz día conectados a Jesús. Bendiciones. A continuación tendremos nuestro segundo segmento. La Biblia al día. Ya regreso.